campo de Durán en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregón anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os pondréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se poste y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por lo bueno, por lo hermoso, por lo maravilloso que eres y sigues siendo hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque hoy podemos tener vida, podemos tener esperanza, podemos tener salud, Señor. Podemos estar aquí. Te damos el honor, te damos la honra, te damos toda adoración, Señor, porque solamente tú la mereces. No hay nadie más que merezca la honra que te pertenece solamente a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a nuestro corazón, eres bienvenido a nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ministres, que tú nos ayudes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo me hago un lado para que sea tu presencia la que esté sobre este lugar y haga conforme tú quieras hacerlo, Señor. Te damos todas las gracias, toda la adoración es para ti. Espíritu de Dios, unge mis labios con el carbón encendido, Señor, para que no sea yo, sino seas tú el que hable. Para que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, Señor, las que transformen la vida de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Libro de Daniel. Estamos en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Amén, por los que van llegando, amén. Libro de Daniel, capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 6. Amén. Terminamos el versículo 6 y seguía el 7. Seguimos leyendo en el 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vamos a hablar un poquito ahí. La palabra del Señor dice en los capítulos anteriores, hermano, que habían sido cautivos. ¿Se acuerdan quiénes habían sido cautivos? Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Venían de la tierra de Israel, donde la única adoración que se le daba era a Jehová de los ejércitos, a Dios que los había rescatado de Egipto, que los había salvado de la casa de Faraón, de la casa de servidumbre, y los había hecho libres. Ellos solamente tenían en su corazón el adorar solamente a Jehová, el postrarse solamente delante de Jehová. Entonces, cuando ellos son llevados cautivos a esa tierra, ha escuchado mucho el dicho que dice: al fin vas a aprender a amar a Dios en tierra ajena o en tierra de indios, ¿verdad? Comúnmente lo conocemos mexicanamente ese dicho así. No es lo mismo adorar a Dios cuando en la casa todos son cristianos, adorar a Dios cuando usted es el único cristiano en casa. No es lo mismo. Entonces, estos hombres venían, pues, de las costumbres que tenía el pueblo de Israel de adorar al Señor, de ofrecer delante de Dios sacrificio delante de Jehová de los ejércitos, de darle adoración. Y cuando llegan a este lugar, llegan a
una tierra donde había muchos desórdenes, donde había muchas cosas, muchas adoración a los ídolos, mucha adoración a cosas que no eran agradables delante de Dios. Cuando ellos llegan a ese lugar, unos textos más adelante dicen que Daniel le dijo que no les sirvieran comida a la que servía el rey, sino que les dieran a ellos legumbres, ¿verdad? Y que les dieran alimento que ellos pudieran comer, porque estaban aún en medio de su comida agradando a Dios, porque Dios había predestinado para ellos que podía comer el pueblo de Israel. Sabemos que en aquel tiempo el Señor era muy específico con el alimento que solamente podía comer el pueblo de Israel, hablando de los israelitas, hablando de los judíos. Entonces, cuando llegan, el rey Nabucodonosor se le monta, le vamos a levantar una estatua que represente el gobierno de este reinado, que represente lo que significa nuestro rey Nabucodonosor, y todo aquel que no adore esta imagen, que no se postre cuando suenen las trompetas, cuando suene el tamboril, cuando suenen todos los instrumentos de música de ese tiempo. Dice: todo aquel que no se postre, que no se arrodille y que no le dé adoración, hemos preparado un horno de fuego donde todo aquel que no quiera obedecer la orden, pues va a morir. Sabemos que cuando un rey hacía un edicto, hacía una orden, se tenía que cumplir al pie de la letra. Entonces, había una orden que era: tienen que adorar esa estatua que se ha levantado, tienen que adorar esta imagen, tienen que hacer esto, y si no lo hacen, hay una consecuencia, que era el horno de fuego. Hay una consecuencia, que era el morir. Amén. Seguimos. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, que has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de las flautas, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sabemos, hermano, que siempre en la vida, en el caminar, vamos a tener gente que nos va a acusar. En los trabajos, en las escuelas, ¿ven? En la iglesia también. Esa gente está en todos lados. Ya vio, patrón, que aquel no trabaja como lo hago yo, que aquel no hace lo que usted dice, que aquel anda de rebelde, que aquel anda de esto. Y es lo mismo en la iglesia también. Ya vio que aquel hermano anda tal. Entonces, en todo lugar, esas personas van a estar. En esta ocasión estaban unos ahí que están diciendo: rey, todos nos estamos postrando, todos estamos adorando la imagen que tú has levantado, pues pero hay tres que no lo están haciendo. Los judíos, los varones judíos que están cautivos, no quieren someterse a lo que tú has dicho, rey. Entonces el rey dijo: mándenos traer. Se enojó, porque fíjese que cuando alguien llega a decir algo de uno o de alguien más, a veces le pega de más. ¿Verdad que sí? Yo me imagino que esos hombres le empezaron a pegar: no, pero es que mira, te están burlando en tu cara, están haciendo eso, están haciendo lo
se enojó el rey porque pues le empezaron a calentar la cabeza y decir, es que no quieren obedecer y mil cosas más, ¿verdad? Y los van a traer, tráiganlos. Cuando los traen le dicen, es verdad que ustedes no quieren hacer lo que yo he dicho sobre la estatua, que se deben de postrar, que deben de adorarla. Y les dicen, están preparados para que cuando pongan la bocina, cuando pongan los instrumentos, que ustedes se postren delante de la estatua que levanté. Y si no lo hacen, dice, hay un horno de fuego que los va a estar esperando. Y él dice, este rey dice, ¿y qué Dios va a hacer? El que lo libre de mi mano. ¿Qué Dios va a hacer? El que lo libre de mi mano. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Fíjese bien. Ellos le dicen, ¿sabes qué, rey? No te vamos a responder sobre este asunto, porque hemos tomado una decisión. Esa decisión se llama convicción. Esa decisión se llama seguridad. Y fíjese que en este tiempo se carece de mucha convicción en él, de mucha convicción. Yo digo, rey, no te vamos a responder sobre lo que nos estás preguntando, que si lo vamos a hacer o no. No te vamos a responder porque hemos decidido que no lo vamos a hacer. No nos vamos a postrar, no vamos a adorar la imagen que has levantado, no vamos a hacer lo que tú nos estás diciendo, porque nuestro Dios, al que servimos, dice, nos puede librar de ese horno. Y si no nos libra, no nos vamos a postrar. Ellos tenían una convicción, hermano. Su convicción estaba clara. Su fundamento era la roca inconmovible, que no se iban a mover hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás, hacia adelante, porque sabían quién era su Dios. Eran 3 personas y era una gran multitud de gente que estaba adorando la imagen. 3 personas que dijeron, no lo vamos a hacer. Convicción. Miren, a veces, cuando nuestras convicciones no están claras o no están fundadas en el Evangelio, muchas veces con nuestra forma de ser, con nuestro caminar, con nuestro transitar, con todo, hermano, desobedecemos a Dios. Cuando una convicción no es clara, usted va a ser movido por emociones, por esto, por lo otro, para allá y para acá. Pero cuando hay una convicción clara de a quién realmente sirve,
de quién realmente es Dios, de realmente qué es lo que significa Dios para usted, usted va a ser fiel a Dios. Pero cuando no hay convicción, cuando no hay seguridad, cuando no hay un fundamento firme, parado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, cuando no estamos parados en esa roca, cuando no estamos con una convicción clara de lo que Dios significa para nuestra vida, de que hemos conocido a Dios, cualquier engañador que venga nos va a mover, nos va a sacar, nos va a llevar. Cuando no hay convicción. ¿Sabe por qué razón el Señor le dijo? Cuando vayas por el camino, háblale a tus hijos. Cuando estés en la casa, háblale a tus hijos. Para que ellos recuerden lo que Jehová de los ejércitos hizo con los padres, que los sacó de la casa de servidumbre con mano fuerte, de las plagas, de todo, cuando el Señor abrió el mar, cuando hizo esto, cuando hizo... Los padres tienen la responsabilidad de hablar con los hijos y recordarles las escrituras y hablar con ellos, porque dice la palabra que después de eso se levanta una generación que no conocía a Jehová, que no conocía la obra, que no sabía nada de lo que había pasado en ese tiempo, y cuando eso pasó hubo muchas consecuencias malas, porque la responsabilidad que tenían los papás de hablar con los hijos, predicarles, de enseñarles, de eso, no lo habían cumplido. Y por eso los hijos no tenían una convicción clara de quién era Jehová, de qué era la obra de Jehová, de qué era lo que Jehová había hecho. No conocían al Señor. Por ende no había convicción. Amén. La convicción de tener a Dios en nuestra vida es sin miedo a porque si usted tiene una convicción, si usted dice tener convicción de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios hace esto, que luego a las primeras de cambio usted dice, no, ya no quiero yo, ya no quiero servir, ya no quiero trabajar, entonces usted no tiene convicción. Usted tiene emoción, pero no tiene convicción. Porque la emoción va a ser de momentos y la convicción es de servicio. Nosotros adoramos a Dios no por lo que Dios nos da, adoramos a Dios por lo que Dios es. ¿Amén? Porque muchas veces vamos a adorar a Dios porque Dios me va a bendecir, porque Dios me va a dar, porque Dios lo va a hacer, claro que sí. Pero cuando nosotros buscamos primeramente agradar a Dios, cuando buscamos primeramente buscar el rostro de Dios y no sus manos, la bendición va a venir. Pero usted solamente, si usted solamente y yo solamente buscamos las manos de Dios para que nos bendiga, entonces esa no es convicción, ese no es servicio, ese no es agradar a Dios. Eso es que estamos con Dios solamente por una conveniencia. Amén. Ellos tenían convicción. Ellos decían, Dios nos puede librar del horno que este rey ha levantado, que ha hecho, que ha aprendido, que está a tantos grados. Dios nos puede librar. Pero dice, pero si no nos libra, aún sin embargo no vamos a morir a la imagen que traiga. Convicción es no solamente cuando todo marcha bien, sino cuando las cosas malas también vienen, es convicción. Porque si no tenemos convicción, hermano, solamente vamos a estar con Dios cuando nos bendiga, cuando nos vaya bien, cuando tengamos trabajo, cuando tengamos comida, cuando tengamos toda la bendición de Dios. Pero cuando haya enfermedad, pero cuando haya pruebas, pero cuando haya circunstancias, pero cuando haya problemas, vamos a decir, ya no quiero servir a Dios. Veía algo muy triste de estos días en redes. Había un teólogo muy famoso. Sabemos que los teólogos es la ciencia que estudia a Dios, ¿verdad? Y este teólogo muy famoso, muy reconocido, estaban dando una noticia de que se había quitado la vida. Y cuando empezaron a ver el reportaje de por qué razón se había quitado la vida, decía la noticia
noticia que él se había quitado la vida debido a que su esposa le había pedido el divorcio. Entonces, uno comienza a pensar, bueno, un teólogo sabemos que se enfatiza y se profundiza en estudiar la palabra, los principios, de qué manera, de qué forma, de dónde viene, cómo empezó, de qué manera, y mientras todo estaba bien en casa, pues él estaba agradando y sirviendo. Pero ya cuando pasa esta situación con la esposa, en su matrimonio, en su casa, él decide simplemente quitarse la vida, porque no pudo más con eso. Hay un canto muy bonito que dice, creo que se llama, es muy viejito ese canto, creo que se llama La Rosa de Sabor. Parece ser, la hermana no recuerda y en una parte del canto dice que te voy a servir, y dice solo o acompañado. Solo o acompañado. Convicción, hermano, es saber y entender que la salvación que tenemos es personal. Personal. Porque a veces decimos, es que si no va mi esposo, si no va mi esposa, yo no voy a ir. Si no va mi hijo, si no va mi madre, si no va eso, si no, yo no voy a ir. La convicción personal. Personal. Agradar a Dios se agrada personalmente. Claro que tenemos que dar testimonio en la familia, claro que sí. Pero recuerde una cosa, la salvación es personal, la convicción es personal. Entonces uno se pone a pensar a través de esas situaciones que ve que son tristes, que son trágicas, a pesar de todo eso. Entonces, no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos realmente la situación, la depresión o todo lo que volvió a esta persona, a este hombre. Pero a veces queremos agradar a Dios solamente cuando las cosas van bien. Y convicción es agradar a Dios cuando las cosas van mal. Convicción es agradar a Dios aun cuando sintamos que la muerte está cerca, aun cuando sintamos. Job decía, yo sé que mi Redentor vive, y después de desechar mi carga voy a ver con mis ojos a Dios. En medio de su situación, en medio de su problema, él no perdió la convicción de saber quién era su Dios, de saber quién era el que lo iba a levantar, el que lo iba a restaurar, el que se había permitido que pasara todo eso, él mismo era el que lo iba a restaurar, que si él hacía la herida, él mismo iba a sanarla. Él sabía eso. Esos hombres dijeron, no vamos a adorar la estatua, no vamos a hacer esto porque sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos libra, aún sin embargo, vamos a seguir. Qué difícil situación, pero qué gran enseñanza nos deja. Porque ellos sabían que estaban al borde de la muerte, hermano. Estaban viendo que estaban tal vez encendiendo el horno, estaban viendo lo que ya había dicho el rey, y que si el rey decía algo ya no se iba a echar para atrás, iba a ser así como eran las cosas. Y ellos sabían que su vida estaba a unos segundos de perderlo. Sabían que su vida estaba a unos instantes de dejar de existir. Pero, ¿sabe qué? No lo dice la palabra, pero quiero parafrasear esto. Yo me imagino que ellos tal vez empezaron a hacer un recuento de su vida, porque cuando uno tiene un accidente, cuando uno tiene, dicen muchos dicen, vi pasar toda mi vida frente a mis ojos. ¿Sí lo escucharon? Volví a nacer. Cuando le tiene un accidente, pues entonces yo imagino que ellos estaban en segundos de a flor de la vida, empezaron a ver, hemos servido al Señor, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hoy no podemos retrasarnos, no podemos devolvernos, estamos tal vez al final de la pista, al final de la vía, pero hemos decidido ser fieles, hemos decidido seguir. A pesar de que tal vez nuestra corta vida se pueda terminar, a pesar de que pueda pasar esto, que pueda pasar lo otro, no vamos a adorar esa imagen que el Rey ha levantado. Somos fieles a Dios. No estamos con los judíos, no estamos con ellos, no estamos en casa, no estamos en nuestra tierra, pero donde estamos queremos servirle a Jehová, queremos ser fieles a Jehová, queremos agradar a Jehová. Y lo hicieron así. Lo hicieron así. Nabucodonosor se enojó, se le desnudó el rostro, mandó traer de su ejército a unos hombres vigorosos, fuertes, para que los atasen y los enviaran
al horno de fuego. 21 dice: estos varones fueron, ataron con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel a librarnos de y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hasta ahí vamos a dejar tantito. Sirvieron y adoraron, no sirvieron y adoraron a otro Dios, sino solamente a su Dios. Los hombres que los arrojaron eran hombres fuertes, vigorosos, de ejército. Y cuando los avientan dice la palabra que la llama que cuando abren el horno, la llama que estaba dentro sale y consume a los varones que los habían aventado. Y cuando pasa eso dice que el rey pregunta: ¿no echaron a los tres varones? Y ellos dicen: sí, rey, como tú lo has ordenado, así se ha hecho. Entonces dice la palabra, hermano, que dice el rey Nabucodonosor: es que yo veo a cuatro, y el cuarto es como el hijo de los dioses. Y veo a los varones que se pasean en medio del fuego, y el fuego no les causa ningún daño, ningún mal. Cuando los manda a sacar el rey y se juntan todos, toda la gente que estaba con el rey se juntó a ver qué era lo que había pasado, a ver qué era lo que había ocurrido. Y fíjese bien algo interesante aquí. El rey Nabucodonosor primero dijo, antes de que los lanzara al horno de fuego, dijo: ¿y qué Dios va a hacer? El que los libre de mi mano. Y cuando ya ve el horno de fuego que está ardiendo y ve que se pasean cuatro varones en medio del fuego y que no les causa ningún mal, y que los manda a llamar Sadrach, Mesach y Abednego y lo trae hacia afuera, dice la palabra que les dice: siervos del Dios Altísimo. Salgan de ahí, vengan, siervos del Dios Altísimo. Primero le dicen: no hay un Dios que nos va a librar de mi mano, porque yo soy el que gobierno aquí sobre todo este pueblo, y ningún Dios nos va a librar de mi mano. Y cuando pasa todo lo del fuego, cuando pasa que ve al Hijo de los dioses junto con él, y pasa todo ese maravilloso milagro, hermano, el rey dice: siervos del Dios Altísimo, salgan. Cuando tú tienes convicción, cuando yo tengo convicción, la gente va a ver que es verdad lo que predicamos, que es verdad lo que hablamos. Y no nos van a ver, hermano, van a ver como hijos de Dios, como siervos de Dios. El rey tuvo que ver el milagro del fuego, que no se quemaba, porque déjeme decirle
decirle algo, el Dios que servimos es sobrenatural, el Dios que alabamos es sobrenatural, y la lógica no va con Dios. Porque la lógica humana sería, pues, son carne, son sangre, su ropa puede arder, puede doler a uno. Dice la Biblia que no olían a humo, su cabello no estaba quemado, ni su piel ni su ropa no tenían ni el olor a humo. La gente que cocina en leña sabe de lo que da, porque cocinamos en leña o en carbón nosotros y olemos muchísimo a humo cuando cocinamos. Bueno, ellos no olían a humo. No tenían ninguna característica de que hayan estado cerca del fuego, de que hayan estado en el horno, mucho menos. Pero el rey vio que había un cuarto que estaba ahí con ellos, en el fuego. Su fe fue puesta a prueba. Su convicción fue puesta a prueba en el fuego. Mire, hoy en día, si usted le pregunta a toda la gente de la iglesia, hablando en la iglesia, si usted le pregunta a toda la gente de la iglesia hoy en día, ¿usted sirve a Dios? Y toda la gente le dice, sí. ¿Usted sirve a Dios? Sí, claro que sí. Pero cuando llega un momento difícil, ¿quiénes se quedan? ¿Qué decían los discípulos? Señor, hasta la muerte vamos a ir contigo. Hasta la muerte, Señor. Pedro le decía, vamos a ir hasta la muerte, Señor. Pedro, me vas a negar antes. No, Señor, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Yo no me voy a separar de la convicción. El temor lo invadió y empezó a maldecir. Yo no soy como ellos, yo no andaba con Jesús, yo no estoy en otro. El temor lo invadió y lo hizo que su convicción quedara nula, porque el miedo lo invadió. Esos varones eran humanos como nosotros, pero tenían su convicción clara: servir. Si nos libra o no, estamos en lo dicho, no nos vamos a postrar, no vamos a adorar la imagen, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer lo otro. Si nos libra o no, convicción. Y cuando alguien tiene convicción, hermano, los milagros ocurren. Cuando alguien no tiene convicción, difícilmente va a haber un milagro en su vida, o va a ver a Dios manifestarse en su vida. ¿Por qué? Convicción. Convicción es que Dios va a suplir la necesidad a pesar de que no haya dinero. Él lo va a suplir. Convicción es que Dios va a hacer esto, va a hacer el milagro a pesar de que el diagnóstico diga esto y esto y esto. Convicción de que mi confianza está en Dios. Si Dios sana a mi familiar o si no lo sana, mi convicción y mi fe está puesta en Dios. Abraham, hermano, su fe fue puesta a prueba con su hijo, el único que le había dado al Señor, el que era el hijo de la promesa, al que le habían hablado, le habían dicho: a través de ti voy a bendecir a grandes generaciones, va a ser la multitud de la descendencia va a ser mayor, y como las estrellas, como la arena, no van a poder contar porque van a ser muchísimos. Abraham había recibido esa palabra de parte de Dios. Abraham estaba confiando en Dios a pesar de que eran ancianos. Fue el milagro de que Isaac nace en la edad de ellos ancianos, de que ya no se podía porque ya no tenía esta mujer, sabe la costumbre de las mujeres, y ahora ya no tenía la vigor, la vitalidad que se necesita. Más sin embargo, el Señor hace un milagro.
después de que tienen al niño y todo el asunto, el Señor le dice: Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Sacrifica a tu hijo. Al único que tienes, a ese sacrifica. Imagínense el corazón de Abraham. Porque aunque podamos tener fe, hermano, sentimos. Imagínense el corazón de Abraham, pero decidió obedecer a Dios. Va por el camino con los criados y todo, y están preparando la leña, están preparando el altar, están preparando todo, y su hijo le hace una pregunta: bueno, tenemos la leña y el sacrificio. Y ahora le dice: hijo, Dios proveerá. Dios va a proveer. Conocemos la historia, ¿no? Que cuando va a pasar, dice el Señor: no lo hagas, no le hagas daño. Cuando lo desciendes, no le quites la vida, porque yo he visto tu corazón, Abraham, yo he visto lo que hay en tu corazón. Su fe fue puesta a prueba para saber si realmente Abraham era todo lo que decía. Si Abraham era de verdad, si él estaba en lo correcto, si realmente estaba sirviendo a Dios verdaderamente con el corazón. Porque sabe, hermano, para servir a Dios se tiene que servir a Dios con convicción. Porque si servimos a Dios solamente porque nos da, porque nos bendice, porque hace esto, porque entonces no tiene convicción usted. Porque cuando venga una situación, cuando venga un problema, ¿qué va a pasar? Va a decir: ¿sabe que yo no voy a la iglesia porque Dios me falló, porque Dios esto, porque Dios lo otro? No, es convicción eso. Pero cuando confiamos en Dios ciegamente, sin ver, sin esperar, viendo las cosas que no son como si ya fuesen, es cuando tenemos la bendición de parte de Dios. Esos hombres decidieron no inclinarse. No inclinarse. ¿Qué estatuas se han levantado en su vida? En las escuelas tenemos una gran pelea ahorita con la diversidad de género y cosas así. En el gobierno tiene aprobar el matrimonio igualitario, que se puede casar en ciudades cristianas también y todo eso. ¿Qué estatuas tiene usted en su casa? Porque a veces no es que veamos una estatua así como que una imagen de que no me voy a postrar, no, hermano. A veces son situaciones a las cuales cedemos. Que en vez de decir no, cedemos. ¿Qué hay en casa que le quite el primer lugar a Dios? ¿Qué hay en la familia que le quite el primer lugar a Dios? ¿Qué hay en el trabajo que le quite el primer lugar a Dios? No me conteste, analícelo. Analice. Soy como Sadrach, Mesach y Abednego, con compromiso de parte de Dios, con convicción, o soy como el resto de todo el pueblo, que por la presión, porque la muerte estaba ahí, estaban accediendo.
usted es cristiano en todos lados, solamente cuando está rodeado de cristianos. Usted es hijo o hija de Dios cuando está rodeado de cristianos o en todo lugar. O solamente soy cristiano en la iglesia y en mi casa. O en la iglesia, pero en la escuela no, en el trabajo no. Mire, ellos estaban rodeados de muchísima gente, de muchísima. No estaban en su tierra, no estaban con la gente que convivían con los judíos, no estaban con ellos, estaban lejos, muy lejos de ellos. Estaban ante una presión gubernamental, porque el rey era el que gobernaba sobre todo ese lugar. Estaban ante esa presión y estaban diciendo: tienen que adorarle más, porque si no la adoran va a haber consecuencias, porque va a pasar esto, porque va a pasar lo otro. Ellos, en medio de su situación, en medio de su problema, en medio de toda la situación que estaba pasando, que tal vez los iban a dejar sin comida, iban a esto, iban a perder lo otro, estaban cautivos, estaban siendo cautivos. Un cautivo no tiene derechos. Un prisionero no tiene derechos. Tiene que acatar las órdenes, sí o sí. Ellos, en medio de su presión, en medio de la situación, en medio de todas las cosas, decidieron darlo todo por Dios. Darlo todo por Dios. Convicción. Pablo y Silas estaban encarcelados en la celda, en el cepo, en el calabozo, en lo más adentro, donde no había tal vez no había luz, no había nada, o sea, estaba húmedo, había tantas cosas. Estaban ahí encarcelados, estaban ahí con sus manos atadas, con sus pies atados, con todo eso. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a cantar. Tenían atadas sus manos, tenían atados sus pies, estaban totalmente atados y golpeados, lastimados y todo. ¿Y qué hicieron? Su boca no estaba atada. Comenzaron a cantar alabanzas a Dios, comenzaron a alabar a Dios, y el milagro ocurrió y las cosas pasaron. Muchas veces, hermanos, Dios nos va a orillar donde no haya más lugar para probar el corazón de nosotros, para ver qué es lo que hay adentro, para ver si es cierto, que es de verdad, si es verdadero lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando. Y muchas veces nos va a orillar a la situación, a lo más donde no haya hacia dónde ir, más que solamente estar con Él. ¿Qué estatua hay frente a usted? ¿Qué estatua hay frente a usted? Cuando el rey ve el milagro, cuando el rey ve lo que pasó, les llamó siervos de Dios Altísimo. Siervos de Dios Altísimo, y entendió, pudo ver con sus ojos el milagro, nadie se lo contó. Él lo vio con sus ojos lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, y le dijo: siervos de Dios Altísimo, ustedes son siervos de verdad, verdaderos. Ustedes son de verdad, es real todo lo que están diciendo, todo lo que están hablando. 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todos pueblos, nación, lengua, que dijeren blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por tanto, no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia.
¿sabe por qué hoy hay mucho? Y le digo mucho vituperio contra el Señor, contra Dios, porque falta gente con convicción. Porque cuando esa gente está en un lugar, la gente va a decir: él es cristiano, ella es cristiana, él es hijo de Dios. ¿Por qué razón? No porque lo van a hablar, porque lo van a ver. Porque van a ver a nosotros, no a nosotros, van a ver a Cristo en nosotros, hermano. Cuando hay convicción, el rey tuvo que cambiar toda la orden que él había dicho, todo lo que tiene que ser así, pasar de esta forma. Tuvo que cambiar toda su forma de pensar, todo lo que había planeado, lo que había pensado, porque dijo: el Dios de ellos los libró y nadie más lo puede hacer como el Dios de ellos. Y cualquiera que blasfeme contra el Dios de ellos, cualquiera que diga algo malo contra el Dios de ellos, va a ser descuartizado, va a ser castigado y su casa va a ser puesta como un muladar. Y todo eso va a ocurrir a causa de 3 hombres que decidieron no inclinarse ante la estatua que se había levantado. A causa de 3 hombres que tuvieron convicción de decir: ¿sabes qué? En mi casa se respeta a Dios. En mi casa se sirve a Dios. En mi vida misma voy a servir a Dios, y lo voy a servir no solamente con palabras, lo voy a decir con el corazón entregado, con el corazón en la mano, que en mi casa se va a servir a Dios. Eso es el gran problema que tenemos en este tiempo. El gran problema que hay en este tiempo es que la gente ya no tiene convicción. La gente se deja guiar porque un familiar me invitó y voy a ir, ya, pues es que es mi familia, pues es que es esto, porque el otro, y se pierde la convicción. Es que voy a una fiesta y pues es que antes me gustaba bailar y pues yo quiero bailar otra vez, y se pierde la convicción. Y la gente que me mira a la hermanita, bailando, mira la hermanita, mira esto, mira lo otro, y nos entrometemos en el mundo, hermano, y la gente nos ve. Para ellos sería fácil decir: pues vamos a hacer lo mismo, estamos aquí lejos de nuestra tierra, aquí nadie nos conoce, vamos inclinados, vamos acostando, no pasa nada, es un ratito. Convicción. Convicción. Y le voy a decir algo como papá, ahora que soy papá, hermano, se lo puedo decir. Mi hijo no va a hacer lo que yo le diga, mi hijo va a hacer lo que vea en mí que yo hago. Es una responsabilidad de los padres tan grande, muy grande. Y por eso la mayoría de nuestros hijos no tienen convicción, porque papá en la iglesia cristiana y en la casa, porque papá en la iglesia canta alabanzas y en la casa canta canciones de mundo. Convicción. Vivimos para Cristo, vivamos para Cristo. Servimos a Cristo, sirvámosles de corazón con todo lo que hay en nosotros. ¿Qué estatua está frente a usted? ¿En qué estatua está sirviendo usted? ¿En qué estatua? ¿Qué es la estatua que se ha levantado en casa? ¿Qué es la estatua que se ha levantado en el trabajo, en la escuela? ¿Qué es la estatua que yo mismo he levantado? Que yo mismo estoy cediendo hacia ella. Es que si no viene mi mamá y mi papá a la iglesia, yo no vengo. Convicción. Es que si no viene mi abuelita, yo no vengo. Convicción. Es que si no viene mi mujer, yo no vengo. Convicción. Convicción. Amén. Convicción, hermano, es lo que mucho nos está faltando a todos. Convicción es lo que nos falta cuando comenzamos a poner a Dios en segundo, en tercer, en cuarto, en último lugar. Convicción. El Dios que nos salvó, que nos da la vida eterna, que nos cuida todos los días,
bendice, que nos ayuda, que nos hace despertarnos todas las mañanas, que nos da el aliento de vida, que nos da esto, ¿verdad? No se merece que nosotros le demos adoración, no se merece que nosotros le demos lo mejor, no se merece que tenga el primer lugar, no se merece que yo no esté cediendo o esté negociando. Es que Dios, si tú me das, yo te voy a servir. Dios, si tú me bendices, si tú haces esto, si tú haces lo otro. Amén. Convicción es lo que mucho falta en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Esos hombres tenían convicción. Aunque nos libre o no nos libre, vamos a servir. Aunque nos libre o no nos libre, vamos a trabajar. Aunque nos libre o no nos libre, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer tal. Cuando no hay convicción en el corazón, cuando no hay convicción en la vida, en nosotros mismos, nos vamos a empezar a ver tantas cosas, tantos detalles, tantas cositas, y esto y el otro, porque no hay una convicción para quién lo estamos haciendo. No hay una convicción para quién es, no hay una convicción de quién se trata. ¿Qué estatua se ha levantado? Si ya la identificó, es momento de entregarse a Dios. Decir: Señor,